Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a la Comisión Nacional de Bioética de México la oportunidad para participar en este ciclo de videoconferencias con bioética, especialmente al profesor doctor Patricio Javier Santillán, Comisionado Nacional de Bioética, al profesor doctor Raúl Jiménez, director del Centro de Conocimiento Bioético, a la profesora maestra Aida Cos, subdirectora de Desarrollo Académico. El título de nuestra charla está relacionado con los retos bioéticos con el uso de la inteligencia artificial en genética humana. Especialmente me voy a enfocar en lo que es el almacenamiento de datos digitales a través del ADN sintético. Y como lo sabemos, hablar de inteligencia artificial en genética humana representa la conjunción de dos propuestas transhumanistas que avanzan muy rápidamente y que plantean desafíos en cada uno de estos dos campos del conocimiento, sumado a la sinergia entre los mismos, sinergia sobre la cual hablaremos el día de hoy. De otra parte, recordemos que el transhumanismo no oculta su afinidad con la ciencia ficción. Efectivamente, en el cine existen muchas opciones de películas que tratan diferentes temáticas sobre la inteligencia artificial y la genética. Cabe recordar que el tema elegido lo enfocaré en el almacenamiento de datos. Y para la temática voy a desarrollar, eh, trabajar también algunas escenas y frases de la película Gattaca de 1997, dirigida por Andrew Niccol. Aunque la técnica a la que conversaremos corresponde al almacenamiento de datos digitales a través del ADN sintético, una técnica que es muy posterior a la película Gattaca de 1997, la película también permite identificar las preocupaciones que emergen con el uso de los datos y su almacenamiento, en el que una corporación, Gattaca, nombre de esta corporación aeroespacial, tiene como la información genética, tiene toda la información genética de las personas. Una sola muestra biológica de cabello, sangre, permite el acceso a la información genética de los individuos. El tener acceso a la información genética es un medio de control y de acceso a la sociedad. Vincent, el protagonista, no cumple con el perfil genético para ingresar a trabajar en Gattaca. Jerome sí lo tiene y es considerado de excelente perfil por sus bases nitrogenadas. En Gattaca no hay entrevistas para ingresar a trabajar. Todo el proceso de selección se enfoca en el perfil genético de las personas. Jerome tiene un accidente que le produce una paraplegia y Vincent lo reemplaza. Cuida meticulosamente su entorno con el objetivo de no dejar rastros de su ADN para que no se descubra que está suplantando a Jerome y poder cumplir con su sueño de viajar al espacio. En Gattaca se llevan a cabo muchas reflexiones. Me voy a tomar la libertad de citar algunas. Cierro y abro comillas. Con la desdicha de algunos, la identidad genética se convierte en un valioso activo para quienes carecen de escrúpulos. Efectivamente, los datos genéticos pasan a convertirse en un valioso activo que plantea importantes desafíos. Considero que no solamente para quien carece de escrúpulos. Sin embargo, este grupo también plantea sus propios desafíos. En el capitalismo de datos importa el dinero, claro. Sin embargo, los datos se convierten en un activo muy preciado. La corporación Gattaca en la película cuenta con sistemas de almacenamiento de datos, aunque sobre estos no se profundiza. Otra escena de Gattaca. Abro y cierro comillas. No se requiere de una entrevista para conseguir un trabajo en Gattaca, solamente una muestra biológica. Planteo la siguiente inquietud. En el contexto corporativo, el interés por los datos genéticos de las personas llegará a ser mayor que el interés por las propias personas. Abro y cierro comillas. Una sociedad que discrimina con los válidos, que son individuos perfectos, y no válidos. La posibilidad de discriminación, supuestamente basada en los perfiles genéticos de las personas, ¿se limitaría al contexto corporativo? ¿O se encontrará también entre las mismas personas y no enfocada en el fenotipo, sino en el genotipo? ¿Qué alcance se puede tener con una discriminación enfocada en el genotipo? Slavoj Žižek observa que el problema no se encuentra tanto en vivir confirmando si nuestros deseos están siendo o no satisfechos,
más bien en que no sabemos qué es lo que deseamos. Asimismo, se pregunta, ¿qué es lo espontáneo natural en el deseo humano? En su visión, nuestros deseos son artificiales. De los Ríos de Ayala resaltan que en la propuesta de Zizek se interpreta que para comprender el mundo en la actualidad, en el cine encontramos aquella dimensión que muchas veces es crucial en la vida y sobre la que no estamos preparados para confrontar nuestra propia realidad. Para una persona absolutamente provocadora como Zizek, el cine es la más perversa de las artes. No le da a las personas qué desear, por el contrario, les enseña cómo desear. Con el almacenamiento de datos digitales a través del ADN sintético, se observan muchos aspectos absolutamente interesantes. Voy a primero tratar el alcance de este almacenamiento y luego nos vamos a fijar en los procesos. Se puede almacenar ADN desde hace varios años de forma sintética. En un tubo de ensayo muy pequeño, con muy poca cantidad de ADN, se pueden conservar allí todos los 154 sonetos de Bardo de William Shakespeare, un clip de 26 segundos del legendario discurso Tengo un sueño de Martin Luther King, un PDF del artículo clásico de James Watson y Francis Crick, donde detallaron la estructura del ADN, una fotografía. De hecho, un gramo de ADN puede contener potencialmente hasta 455 exabytes de datos. Allí encontramos a qué corresponde un exabyte, 10 a la 8 bytes, cantidad de información. Con el almacenamiento de datos digitales a través del ADN sintético, se observa que un solo gramo de ADN puede contener potencialmente hasta 455 exabytes de datos. Estas cifras, que para algunos de nosotros, como es mi caso, es asombrosa, porque este espacio de datos es mayor que el que contienen todos los datos de empresas como Google, Alphabet o Facebook Meta. Esto hace del ADN un medio muy prometedor para que se puedan almacenar datos. Esto se logra a través del ADN sintético. Cabe recordar otra ventaja, es la enorme duración que puede tener el ADN. Estamos hablando de mínimo miles de años. Esto para almacenar información genética a través del ADN sintético. Sin embargo, esta técnica también permite almacenar información de otras fuentes no genéticas. Veamos cómo opera el proceso. Entonces, podemos tener muestras de diferentes materiales biológicos, incluido cordón umbilical, y la idea es que para almacenar esta información, entonces, todos estos datos biológicos deben ser convertidos en datos binarios, 0, 1. Posteriormente, estos datos binarios son convertidos en bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina. Y con la secuencia de bases nitrogenadas se puede fabricar un ADN sintético, un ADN que entonces se puede almacenar, puede durar mínimo miles de años. Si se desea recuperar la información, entonces los pasos van de vuelta. A partir del ADN sintético se enmarca un regreso al ADN digital en términos de bases nitrogenadas. Este ADN digital es convertido en información binaria y de ahí se puede extraer otra vez entonces la caracterización de estas muestras biológicas con un alcance aproximado al 100%. Esto promete gastar menos energía y la información se puede almacenar a temperatura ambiente. Como lo sabemos, los sistemas de inteligencia artificial son bastante sedientos, requieren de mucha agua, agua pura, para poder enfriar entonces las máquinas
y esa es una preocupación ambiental que nace, obviamente, la cual debe ser enfocada entre pues, varias perspectivas, pero una de ellas, pues, el principio de precaución. Se estima que si tenemos un centro comercial de los grandes que está dedicado solamente a tener máquinas para almacenar información digital, esta misma información digital podría ser almacenada en apenas 5 gramos de ADN sintético, biológico. Y de aquí el interés tan enorme del tema de almacenamiento de los datos, ¿no? Eh, Bruto Marinaro nos ilustra precisamente sobre estas cifras. Pero ¿qué sucede? Acá tenemos material biológico. El desafío es enorme porque con esta misma técnica no solamente se puede almacenar material biológico, con esta misma técnica se pueden almacenar películas, libros, tus ideas, y opera de una manera similar. La película en este caso es convertida, digitalizada en términos 0-1 binarios, ¿cierto? Esos códigos binarios entonces son traducidos a bases nitrogenadas, como lo comentábamos, adenina, guanina, citosina y timina, y a partir de este ADN digital se genera un ADN sintético, un ADN ya biológico, el cual procede a almacenarse. Y si queremos entonces recuperar la información, digamos en 10, 15 años, pero puede ser mucho más, ¿cierto? Entonces nos regresamos. Eso significa que, como explicamos anteriormente, a partir de este ADN sintético se obtiene el ADN digital y del ADN digital se obtienen los códigos binarios y de ahí entonces nuevamente podemos obtener nuestra película con una confiabilidad que es prácticamente del 100%. Naturalmente, entonces emergen, ¿cierto? Oportunidades, claro está, la capacidad de almacenamiento en 5 gramos, almacenar lo que máquinas que llenan un centro comercial lo pueden hacer y 5 gramos que sobran. La reducción entonces de la necesidad de energía, la reducción de la necesidad de agua, porque si se está a una temperatura ambiente adecuada, no se requiere este tipo de refrigeración, pero surgen dudas bioéticas. Entre estas, ¿cómo proteger la información almacenada? Cabe recordar, como lo hemos comentado, que una cantidad muy importante de información cabe en 1 gramo de ADN y no estamos hablando solamente de información biológica, como lo comentamos, películas, libros, tus ideas. ¿Cabe hablar de propietarios de este ADN sintético que se puede almacenar miles de años? ¿Qué papel tienen las personas que contribuyen su propio ADN, pero también con sus ideas, sus escritos, filmaciones, etcétera? ¿Todo el mundo tendrá acceso a este tipo de tecnología? ¿Se ampliarán las desigualdades? ¿Cómo prevenir los riesgos de hackeo de la información? El uso de la creación de armas biológicas, ¿cómo lo enfocaremos? ¿Cómo va a ser regulado el potencial que se tiene con esta información y obviamente los riesgos que están asociados? Esta tecnología entonces comienza a ser investigada, pero ¿por qué no la encontramos todavía de una manera masiva? Verificamos que los costos son muy altos. La complejidad técnica es enorme
no hay personal capacitado suficiente para trabajar con esta tecnología. Desafíos bioéticos, que ya comentamos algunos de ellos, y esto hace que los medios electrónicos que conocemos sean todavía los más utilizados para almacenar la información. Sin embargo, muchas grandes compañías comienzan a invertir en la investigación en el ADN sintético para almacenar la información. Una mirada interesante la podemos hacer desde la denominada ética de la conflictividad, también conocida como ética de la convergencia, del filósofo argentino Ricardo Maliandi, que en paz descanse, hablo en presente por su legado. Para Maliandi, los principios de la ética de la conflictividad guardan relación con los principios del principialismo anglosajón de Beauchamp y Childress. Él visualiza los principios del principialismo anglosajón como especificaciones de los principios cardinales de la ética de la conflictividad, conocida también como la ética de la convergencia. Y aplica entonces unos principios especiales cuando hablamos de biotecnología. Recordemos que desde esta óptica, los principios brindan condiciones de posibilidad para poder entender los problemas y hacer recomendaciones desde el conflicto. Para Maliandi, la individualidad, que es la misma autonomía, se interpreta como el respeto de la diversidad genética. La universalización, que es justicia, como la no discriminación genética. La conservación, que es la no maleficencia, como la precaución genética. Y la realización, que corresponde a la beneficencia, como la exploración genética. Y en la ética de la conflictividad surgen conflictos. En la óptica de Maliandi, cuando uno va comprendiendo estos conflictos, va encontrando otros conflictos, formando nexos conflictivos y de manera más compleja, plexos conflictivos. Vamos a tomar un conflicto que explora entonces dos principios, ¿cierto? Por un lado, la posibilidad de exploración genética con las investigaciones. Y recordemos que no es solamente genética, esto es solamente un ejemplo, porque toda información puede ser almacenada en el ADN sintético, ese es el potencial, versus un principio de la diversidad genética, un principio que nos invita a pensar también en la autonomía de las personas, las posibilidades, las oportunidades, pero también pensar en la autonomía de los individuos. Para Maliandi, los principios en la ética de la conflictividad no pueden ser completamente óptimos. ¿En qué sentido? En que un principio no puede exigir, ¿cierto?, ser considerado de manera completa, porque esto va a lesionar a los otros principios. Estamos llevando ese considerado de manera completa en términos de la práctica. Eso es lo que Maliandi llama la incomposibilidad de óptimos. Los principios no son composibles. No se puede solicitar exigencia completa de cada principio ético porque al situar la exigencia completa, necesariamente de un principio se van a lesionar otros principios bajo esta óptica. ¿Y qué encontramos? Con toda esta cantidad de información contenida en apenas gramos de ADN sintético que es biológico, que es obtenido de forma digital y que luego se puede volver a digitalizar, ¿cierto?
Un campo que sin duda se va a extender muchísimo es el de la investigación, entre cantidad de desafíos que vamos a encontrar en estos plexos conflictivos. Y acá entonces surgen oportunidades, pero también surgen llamadas de alerta, porque nosotros mismos podríamos ser participantes, llamados a ser participantes en múltiples investigaciones, que es lo que entonces se conoce, ¿cierto?, como los consentimientos dinámicos. Entonces, en estos consentimientos dinámicos, ¿no?, las personas a lo largo del tiempo pueden seleccionar de múltiples investigaciones en las que quieren participar, pueden cambiar de opinión, retractarse en cualquier momento, salirse de un proyecto de investigación, y esto entonces requiere unos paneles especiales que se trabajan en estos consentimientos dinámicos que han emergido con los biobancos especialmente, pero que sin duda, con las posibilidades que nos enmarca el almacenar tanta información en el ADN sintético, pues las posibilidades de investigación van a ser mucho, pero mucho más amplias. Y de esta manera nos preguntamos, bueno, ¿y dónde queda entonces el consentimiento informado? ¿Cierto? Tomemos el caso de personas con algún tipo de discapacidad cognitiva. Aquí entonces comienza a emerger la idea de tener un consentimiento informado que no sea visto de manera tan individual, sino un consentimiento que tenga una perspectiva más relacional. En estas investigaciones, esas muestras que pueden ser nuestras filmaciones, las películas que nos gustan, nuestras ideas, nuestros libros, material biológico, son todos absolutamente susceptibles de investigación y nos podemos encontrar entonces en investigaciones simultáneas con derecho a participar, a retirarnos en cualquier momento. Y sobre esta perspectiva, la autonomía tradicional tiene un marcado acento individual. Sin embargo, está claro que todos somos, para Osuji, interdependientes, y sobre estos tejidos la autonomía relacional tiene mucho para contribuir en los consentimientos informados en investigación. Esto no significa que las personas no puedan tomar sus propias decisiones, pero sí se enfatiza que la autonomía se construye socialmente y que en la práctica es difícil ver individuos completamente independientes de las relaciones sociales. Por ejemplo, comenzando con las investigaciones genómicas de la discapacidad, se encuentra la propuesta de fomentar una autonomía más relacional. En el futuro podremos estar como participantes en decenas o centenas de investigaciones. Se requiere de la convergencia para no frenar las investigaciones, pero tampoco pasar por encima de la autonomía. En otras palabras, desde la óptica de Maliandi, si los dos principios éticos solicitan plena exigencia, es imposible. Se va a lesionar uno, dos o tres de los otros principios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir un poco la exigencia de cada principio, pero manteniendo los principios éticos indemnes. Ahí es donde surge la propuesta de la convergencia. Un camino puede ser, en temas de consentimiento informado, la autonomía relacional. Como conclusiones, como lo afirmó Maliandi, la tecnociencia no solamente representa formas de saber o de informar, sino también formas de poder. La genética y la informática generan incertidumbre,
pero no son neutras. Ya aparte, en las investigaciones se requiere construir más tejido social en torno a la autonomía relacional. Y este es tan solo uno de los campos donde encontraremos muchísimos plexos conflictivos con el uso del ADN sintético. La gobernanza será clave en los contextos de locanalidad, por supuesto, con una amplia participación de las comunidades. Se requiere plantear estas problemáticas en los contextos educativos, como lo afirmó alguna vez Gilbert Otois, el filósofo belga que en paz descanse. La bioética siempre llega tarde frente a todas estas innovaciones. Esperemos que esto pueda cambiar. En Gattaca, la película con la que iniciamos esta charla, también se comenta que la sangre no tiene nacionalidad. Finalmente, no hay genes para el destino. Y volviendo a nuestra película, es factible que estemos ansiosos, una realidad difícil, de que exista una segunda parte de Gattaca con la información mundial almacenada en el ADN sintético. Muchísimas gracias a todos y a todas, resaltando las bases nitrogenadas y nuestra preocupación con las posibles discriminaciones basadas en el genotipo y otros problemas que se puedan presentar, oportunidades y desafíos. Muchas gracias nuevamente. Gobierno de México.